Buenas noches, amigos de YouTube. Buenas noches, Jaime. Bienvenidos a esta entrevista. Les pido mil disculpas por la demora. Hubo una falla técnica con respecto a los equipos, pero aquí estamos en una noche más para conversar con Jaime Morillo. Es una persona que tiene una larga trayectoria dentro de la hípica, tiene una larga trayectoria dentro del mundo de la equitación. Y pienso que esta noche va a ser muy productiva, muy enriquecedora para todos los que estamos en el mundo de la equitación, y sé que tiene mucho que enseñarnos. Bienvenido, Jaime, a esta entrevista. Gracias. Aprecio inmensamente esta invitación y a todos aquellos que se han quedado hasta esta hora para conversar del deporte un poco. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Un gusto saludarte. Bueno, algo que siempre inicio la entrevista es: ¿cómo empezaste el mundo de la equitación? ¿Desde qué edad empezaste con este fabuloso mundo de los caballos? En un verano, en una vacación de escuela, y tía Odette, cuyo hermano mayor, es decir, mi tío Leonardo Morillo, que lastimosamente acaba de fallecer este mes, él montaba a caballo y entonces ella se interesó. Yo me fui con ella a las instalaciones de la escolta presidencial, aquellas que están o estaban pues en la avenida Orellana. Ahí había un alambre de púa simplemente en el cerramiento y cruzamos el alambre de púa y hablamos con alguien si es que daban clases de equitación en la parte militar. Al día siguiente fue mi mamá y nos acompañó y habló con por quien alguien es, para mí alguien muy importante, que es en ese tiempo el mayor Víctor Astudillo. Él llegó al rango de coronel y falleció trágicamente en un accidente de tránsito. Él fue el que primero me puso en un caballo y quien me dio las primeras lecciones de equitación cuando yo apenas tenía 10 años recién cumplidos en un verano de vacaciones. ¿Mayor del ejército o de la policía? No sé si nos puedes aclarar. Era el comandante de la escolta presidencial. Y desde ahí empezó tu pasión por los caballos y te enamoraste de este fabuloso mundo. Sí, bueno, aprendí a montar. Yo no tenía ningún concepto preformado sobre qué disciplina de la equitación iba a hacer. Queríamos montar a caballo. Ahí es que saltaban a caballo y dijeron, bueno, ustedes van a aprender a saltar. Pues bueno, si es que eso es lo que aquí se hace, eso aprenderemos, pero no era ese el plan, era simplemente montar a caballo, más como que si fuese una hacienda o algo así, porque mi familia no tenía tierras ni haciendas, ni estábamos dispuestos al campo. Y entonces ahí se dio el giro a saltar y al poco tiempo, es decir, a los 3 meses terminado el verano, participé en mi primera competencia de salto, que fue en el Club La Pradera, lo que es la Carolina hoy en día, en el Club La Pradera, como una prueba de infantiles, que habían muy pocas en ese tiempo, pero ese fue el inicio. Ese verano ya aprendí a montar y salté mi primera competencia. Espectacular. ¿Y desde cuándo te nació el bichito por hacerlo de esto, tu vida, tu deporte, dejando a un lado lo tradicional, como era el fútbol y todo lo que se vive aquí en el Ecuador como país? Por el deporte, y siempre me encantó el fútbol. Mi tío Pepe Morillo, el Saeta Rubia, fue centro delantero de liga y fue un jugador de fútbol muy apreciado. Y yo quise jugar fútbol, pero no tenía esa habilidad, esa habilidad en los pies para manejar el balón. Y luego, pues entonces, quizás de arquero, y se trató alguna vez. Raúl Capacho Jiménez, que fue entrenador de la selección de fútbol del Colegio Americano, al escuchar mi nombre, porque él fue compañero de mi tío Pepe Morello,
me dijo, y usted, Morillo, usted debe jugar fútbol, venga a jugar fútbol. Me vio jugar fútbol y se decepcionó. Entonces me dio el balde con los limones para que así compartiera el fútbol con los compañeros. Pero tampoco el básquet o el vóley, que aquí sí jugué en el colegio, en la selección del colegio, el vóley de 6 y en los colegiales, pero realmente lo que me gustaba hacer era montar a caballo y me daba la impresión de que mi talento natural estaba más definido en el deporte ecuestre que en cualquier otro deporte de conjunto o deporte físico. ¿Cuáles fueron tus instructores en el inicio de la equitación? Muchos instructores. El general Antonio Moral, el coronel René Cueva, el coronel Francisco Gutiérrez. Ya he mencionado a Víctor Astudillo, Víctor Hugo Londoño. Él fue muy importante, comandante de policía. Él para mí fue muy importante, Víctor Hugo Londoño. También me ayudó en algunas épocas el doctor Gustavo Endara. Estoy seguro que me olvido de alguien más, pero fueron ecuatorianos muchos profesores que contribuyeron con mi educación. Y hasta que llegué a los Estados Unidos a los 18 años. Bueno, antes ya a los 17 tuve la oportunidad de montar en Italia con el flamante campeón olímpico Graziano Mancinelli. Y ese fue un poco el inicio de mi equitación internacional. Y claro que se complementó ya en el año 74 cuando fui a los Estados Unidos a estudiar en la universidad y también a montar en un establo de gran prestigio como fue Foxwood Farms, bajo la dirección de quien ya falleció, la señora Frances Rowe, en cuyo establo estaban los dos medallistas olímpicos como jinetes residentes. No eran medallistas olímpicos todavía, eran jinetes de gran prestigio, Joe Fargis y Conrad Homfeld. Joe Fargis fue allá a Quito en 1975-76 y fue diseñador de pistas también. Él ganó la doble medalla de oro olímpica en el 83, en el 84 en la Olimpiada de Los Ángeles. Y Conrad ganó una de oro por equipos y una de plata en individual. Esos fueron otros de mis instructores. Y finalmente, quien redondeó todo el bagaje de conocimiento fue Jerry Mullins de Irlanda, que también me entrenó como jinete y ciertamente como instructor y como coach. Pienso que una de las experiencias más enriquecedoras para ti y para todas las personas que hacen equitación fue ir a Europa. Y tú sabes que Europa sobre todo es otro mundo dentro de la equitación. Y realmente uno aprende muchísimo más estando con jinetes. Incluso tú tuviste esa experiencia de estar con jinetes olímpicos. ¿Qué experiencia nos puedes transmitir? ¿Qué es lo que les hace diferentes a estos jinetes, a esta gente, a comparación un poco con nuestros jinetes ecuatorianos, que nos puedes ayudar para fortalecer nuestra equitación? Pues los voy a comparar con jinetes ecuatorianos. Los voy a comparar con jinetes de otra modalidad. El jinete olímpico, el gran campeón, aquel que trae el oro a su casa y escucha el himno, muy probablemente tiene como común denominador un alto nivel de profesionalismo. La profesionalidad afronta y enfrenta. Sus retos son muy particulares. No es cuestión de trabajar mucho y largo, es cuestión de trabajar mucho, largo y bien. Ser conocedor, el conocimiento es conocimiento de la ciencia ecuestre, del arte ecuestre, es en efecto de profunda técnica, por lo tanto hay que conocer y saber.
hay que interpretar, yo no soy músico, pero si sirve la analogía, hay que interpretar la melodía de la forma en que uno sostiene el instrumento musical. Pues podemos oír tocar el violín a varias personas la misma melodía, pero lo tocan distinto. Es así que se comienzan a amalgamar resultados entre jinetes y caballos que dan el resultado binomios. El profesionalismo, la capacidad de leer lo que el diseñador ha planteado en la pista, la capacidad de entender el estado físico del caballo, pero sobre todo, el estado mental del jinete, la capacidad del jinete de absorber y de utilizar como esponja los nervios y las tensiones y diluirlas a través de las acciones para afrontar. Los toreros dicen, los maestros de la tauromaquia dicen que hay que pensar en la cara del toro. Yo creo que se parece a la equitación. Hay que pensar en la cara del salto. Y la cara del obstáculo requiere mucha precisión en el lugar exacto de pique, en la forma de utilizar el cuerpo, en el balance y el equilibrio, que son dos cosas distintas, y en general el manejo del ritmo, pero todo esto en una total tranquilidad, sin que los elementos exógenos le afecten. El estado mental del jinete hace una gran diferencia. Aquel ganador. Voy a compartir con ustedes una anécdota. Yo hablaba con Cian O'Connor, a quien le tengo un alto respeto. Él ganó la medalla de oro olímpica en Grecia y luego se la quitaron por un problema de sangre contaminada en su caballo. Pero luego de que fue suspendido 2 años y tuvo problemas en su país y donde no confiaron en él, tuvieron que volver a confiar en él y lo nombraron para el equipo, para los individuales, porque no fue con equipo, a Londres. Y para hacer una historia larga, corta, él gana la medalla de bronce en Londres. Y cuando yo le consulto a él que qué siente en las Olimpiadas y cuáles, dice, yo vivo para el domingo, para saltar la Copa de las Naciones y ser el cuarto en el nombre y el tener la obligación de hacer el 0 faltas. Yo vivo para el momento de la presión. Cuando mi país me necesita y cuando más serio es el reto, ahí es que quiero yo saltar. Este es un detalle del estado mental de un jinete. Hay otros que dicen en una prueba de equipos, no me mandes a mí al último, yo no soporto la presión, mándame primero, mándame seguro, que yo lo que quiero es librarme de esto. Estado mental. El estado mental, la tranquilidad mental, la estabilidad mental hace una gran diferencia en un gran campeón. Qué bueno, Jaime. Y realmente esa experiencia, sobre todo, que nos transmite, es muy positiva. Luego de esta capacitación que tú tienes con todos estos jinetes, cuando regresas al Ecuador, ¿qué es lo que haces? Porque te comento algo. Hoy hablé con el mayor Alejandro Luna y nos comentaba dentro de tu vida, porque siempre tengo que investigar y un poco saber de tu trayectoria, que tú, además de estudiar la equitación, porque tú sabes que esto se convierte no solo en un arte, sino en una ciencia, donde uno tiene que quemarse las pestañas y estudiar, tú generas también una crianza y remonta de caballos espectaculares en el Ecuador. ¿Cómo fue esa experiencia aquí en este país de criar caballos y obviamente con una genética y una impresión o una idea ambiciosa de tener lo mejor en el Ecuador? Y mi buen amigo Alejo está diciendo una verdad un tanto inexacta. Quienes forman el criadero y quienes son pioneros en muchas de las cosas de la equitación nacional son mis padres, el ingeniero Jaime Morillo Batle y mi mamá, Brita Beleños.
ellos inician el criadero trayendo caballos por barco desde Alemania, yeguas preñadas, padrillo. El viaje en barco es tremendo, algunas yeguas se pierden, llegan algunas en mal estado, el criadero nace pequeño y el padrillo no tenía las condiciones de padrear. De modo que fue un criadero que no crió muy pocos resultados, pero eran caballos hannoverianos, alemanes, lo que hoy llamarían unas sangres frías o realmente un warm blood, unas sangres tibias, de gran prestigio porque hablo del linaje de los papeles, el linaje de sus pedigrís. Se generaron y se criaron, no sé si 6 caballos en total, cuando debíamos haber tenido 36. Perdimos muchos por cólicos y por el deficiente manejo en la alimentación, con fermentación, y cólicos en la altura son siempre graves. Pero sí, ese fue el criadero Virginia y mis padres fueron quienes crearon ese criadero y seguimos y trabajamos los caballos, los hermanos, mi hermano Mauricio y yo principalmente. Luego mi hermana María José y mi hermano Juan Esteban también montaron algunos de esos caballos. Pero finalmente el criadero no progresó porque no fue el criadero capaz de procrear en los niveles ni en los volúmenes de productos que hubiéramos necesitado. Algo que también nos llamó la atención y fue la trayectoria de ustedes dentro de la hípica. Pues ustedes hicieron de este deporte ya un poco más profesional. Incluso nos contaba hoy en la consulta que yo le hacía al mayor Alejandro Luna que tu hermana participó, me parece que en muchísimos juegos internacionales, en campeonatos internacionales, y si no me equivoco y la memoria no me falla, me parece que un campeonato mundial. No sé si nos puedes un poco explicar y conversar un poco del tema. Bueno, mis hermanos han sido realmente activos en el tema internacional. Mi hermana Brigitte, la hija que me sigue, mi hermana Brigitte es la única de nosotros que llegó a los Juegos Olímpicos. Ella clasificó en los Juegos Panamericanos de Caracas en 8º lugar y eso le dio la clasificación para participar en adiestramiento en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, ¿sí? Y por larguísimos años fue la única amazona o jinete nacional que participó en Juegos Olímpicos hasta que Ronald Zavala finalmente llegó a hacerlo hace poco en la prueba de 3 días. Mi hermano Mauricio, él participó en la final de la Copa del Mundo, en Gothenburg, pero Mauricio ganó el Gran Premio de Brackley en Inglaterra. Mauricio saltó Longchamp en París. Y de lo que yo recuerdo, también saltó en circuitos en Italia. De modo que mis hermanos menores, Brigitte y Mauricio, han tenido una trayectoria muy activa en términos internacionales. Esas trayectorias fueron caminando conforme la universidad y el profesionalismo fuera de tomó cargo y se dedicó a las cosas. Jaime, dentro de la trayectoria en el mundo ecuatoriano, obviamente, dentro del Ecuador, tus mejores victorias y algo que puedas compartir dentro de la experiencia. Perdóname, se escucha un poco entrecortado. No logré captarte toda la... Ya, perdón que estamos un poco de transición. No sé si me... Dentro del... ¿Cuáles fueron tus victorias? ¿Cuáles fueron tus mejores logros dentro de la equitación en el país? Bueno, yo
fui a la categoría de adultos. Fui 5 veces campeón nacional y ese probablemente es uno de los logros. Habían también los cuales les daba muy buena atención y los Juegos Nacionales pues generaron medallas de oro tanto para la provincia de en títulos individuales para Pichincha, de modo que en Juegos Nacionales y el campeonato nacional normalmente a fin de año. Esos campeonatos nacionales tuvieron una circunstancia particular, puesto que casi siempre fueron con intercambio de caballos. También quedé subcampeón nacional en alguna otra ocasión. Yo diría que eso es lo más importante, pero localmente tuvimos relevancia en cuanto a los apoyos que se brindaron siempre a los organizadores de concursos internacionales. Aquellos que se acuerdan de la antigüedad recordarán de los famosos Wagon Leads que se realizaban en el Centro de Exposiciones Quito y que traíamos jinetes de primer nivel y había que compartir caballos y participar. Ahí nos entregábamos con plata y personas para lograr que esos salgan adelante. También tuvimos una competencia que se organizó en la Plaza de Toros con jinetes invitados, con caballos prestados. La Policía Nacional tantos años hizo concursos internacionales en época de sus fiestas y me parece que en Guayaquil también participamos alguna vez. De modo que esas cosas son las que yo diría como participante fueron mis mayores contribuciones al deporte. Qué bueno. Internacionalmente, cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia. Yo tuve el gran shock de montar en Estados Unidos, de montar distinto y de a los 18 años cambiar de bailar cumbia a bailar vals, si lo puedo poner de alguna forma. Y eso me costó sangre, sudor y lágrimas. Pero finalmente logré aprender a quedarme quieto en la silla, a encontrar los obstáculos. Estos son términos que no los uso con frecuencia, a encontrarlos y a encontrarlos en las distancias correctas, a mantener los ritmos. Pude ganar pues, el Gran Premio Lake Placid y algunos premios relevantes internacionalmente. Ciertamente que tengo un gran recuerdo del Mundialito en Medellín, donde organizaron y trajeron a los de Europa y del mundo, y me invitaron también a participar y ese concurso gané. Y fue un momento donde me presenté junto a los mejores jinetes del mundo, al campeón europeo, al campeón de Young Riders, al campeón español, al campeón francés, al campeón inglés, al campeón argentino, a los mejores campeones del mundo, con caballos más o menos en igualdades de condiciones, y salí victorioso. De modo que para mí ese es muy importante. Pero este hermosísimo deporte me ha dado la oportunidad, a pretexto de que sabía montar, de darme la vuelta al mundo, conocer mucha gente, montar muchos caballos y hacer deporte ecuestre de verdad. Qué bueno, Jaime, qué alegría. Mira, yo recibí un curso alguna vez en el condado contigo y antes de llegar a esta entrevista siempre dije voy a tratar de sacarte el jugo en información, en el buen sentido de la palabra, pero quiero transmitir un poco todas las enseñanzas que tú diste en ese curso, en este coach system, y cómo tú interpretas que un jinete debe entrenar a un caballo desde las bases, obviamente, y respetando siempre la escala de entrenamiento que siempre te escuché, de llegar a un punto básico hasta llegar a la reunión, que para mí es lo más importante dentro de un entrenamiento para llegar a ser un caballo de gran premio o tratar de llegar a que el caballo logre su mejor nivel dentro de la hípica.
Lo primero, digamos, lo primero es que cualquier entrenador, jinete entrenador que esté entrenando un caballo debe tener un método, sea cual fuere, pero debe tener un método. Uno de los métodos que no ha sido objetado desde 1830 hasta la presente fecha es la escala de entrenamiento. Ritmo, soltura, contacto, impulsión, suspensión y enderezamiento y reunión. 6. Esos no han sido objetados. Alguna vez el famoso George Morris trató de cambiar el orden, que a lo mejor el enderezamiento era antes o después, pero no lo han objetado. De modo que el proceso de llevar un caballo adelante, respetando la escala de entrenamiento, ritmo, soltura y contacto en las primeras 3 etapas. Luego, impulsión, enderezamiento, mantener los caballos rectos. Porque cada vez que uno aplica una norma o una enseñanza, daña otra. Y el enderezamiento va en el 5º lugar porque realmente cuando se hacen los movimientos laterales es que se pierde la rectitud. 9.9 de los caballos que yo veo aquí en Estados Unidos y a donde me toca ir, van torcidos. Es que van torcidos. Chuecos, como diríamos en el Ecuador. Y es porque cuando empiezan a dominar los movimientos laterales no pierden la rectitud. De modo que esta Biblia de la escala de entrenamiento, que es una escala creada por los alemanes, pero aceptada universalmente desde 1830, es la que se debe seguir. Y la escala de entrenamiento llevada a cabo con inteligencia, con paciencia y con respeto integral a este caballo, siempre puede darle más éxitos de los que uno espera. Porque con el ritmo y manteniendo el ritmo, ¿qué es lo que hace un diseñador de pista en cualquier gran premio cuando hace un rollback, cuando hace una curva? Es quitarle el ritmo. Pero si la primera estructura de la escala de entrenamiento es mantener el ritmo y se logra mantener el ritmo, otro gallo le canta porque entonces no va a penalizar en el tiempo acordado. Hoy por hoy, los tiempos acordados son siempre ¿cómo sería? Pues una situación de miedo y terror porque pueden saltar limpios y penalizar por tiempo. El ritmo, cosa primera, la primera etapa en la escala de entrenamiento, ritmo. Y la soltura y el contacto que se construyen uno sobre el otro. Sin el uno no hay el otro. Y que se construyen de manera consecutiva, funcionan perfectamente bien. Si usted no cree en este proceso, pues bien pueda, pero tenga un método. Y yo lo que sostengo es que el método, siempre y cuando sea un método serio y tenga una consecuencia natural, va a ser mejor a que no tener ninguno. Algo que es importante que siempre me llama la atención, que la escala de entrenamiento de la cual tú mencionas y es muy importante, y tal vez este es una conversación de otro nivel y pido disculpas a mucha gente que nos está escuchando. ¿Por qué? Porque se basa principalmente en el adiestramiento. Desde la base hasta llegar a la reunión es 100% adiestramiento. ¿Qué tan importante para Jaime Morello es el adiestramiento para llegar a ser un caballo de salto en Gran Premio? En inglés, la palabra en inglés es rideability, que traducida al español debería ser montabilidad. En la medida en que el caballo tenga la docilidad de avanzar y de volver de manera dócil y obediente, es la única manera concreta en que el jinete puede ser preciso para llegar al lugar de pique ideal. Cuando el caballo es educado en rectitud, ¿y por qué insistimos cada vez en la rectitud? Y los coaches existen, es que tienes que ser recto. Bueno, y alguien me preguntaba en Puerto Rico hace poco que daba una clínica, bueno, ¿y por qué tiene que ser recto? ¿Y por qué tanta insistencia? Porque cuando pierde la rectitud, el caballo pierde potencia. Cuando está exactamente recto es que hay la potencia total, el 100% de la potencia para salvar un obstáculo. Entonces,
Todos estos temas tienen que ver con el tener el caballo legítimamente adiestrado, derecho, obediente a la transición ascendente, muy obediente a la transición descendente. Ascender puede cualquiera, descender no puede todo. ¿Y descender cómo? Descender con encajamiento. La transición descendente al galope con encajamiento del tren posterior. Y solamente estas tres cosas se logran ¿cómo? Es en el rectángulo. Es en el rectángulo de adiestramiento y haciendo todas las formas. Es decir, podemos seguir hablando de esto mucho. Fundamental de que los grandes jinetes tienen estos grandes caballos saltando y que parecen unas monjitas de la caridad, es porque son caballos que tienen docilidad y que, como digo, la palabra en inglés presentan la facilidad de rideability, de montabilidad. Y es así que se puede curvar, enderezar, avanzar, regresar en número de trancos y tener éxito en las pistas, pues. Bueno, algún momento te comprometo. Yo sé que estuviste en Ecuador muchísimo tiempo, pero la verdad que, como me decían ahora varios jinetes y varios instructores del general Norton Narváez, el mayor Alejandro Luna, coronel Clavijo y muchos jinetes a los cuales yo he invitado a esta entrevista, que tú eres una Biblia. Y una Biblia en el sentido de que al pasar los años, tú sabes que los grandes jinetes y los grandes jinetes olímpicos son de 60 años para adelante. Y este, por suerte, es un deporte longevo que nos permite conocer y entender y transmitir a nuestros alumnos día a día las enseñanzas a través de nuestras experiencias, a través de nuestros instructores y a través del sentir, porque tú sabes que la equitación es el arte de sentir, y no solo un arte, sino una ciencia, y nadie más que tú nos va a transmitir qué sientes tú. ¿La equitación tú la ves como un arte o como una ciencia? Dos cosas. Tú acabas de mencionar al general Norton Narváez, al coronel Clavijo y a Alejo Luna. Muy probablemente me olvidé de esos tres nombres. Ellos también fueron mis instructores, todos, inclusive mi compañero Alejo, de quienes pido disculpas. Segundo, yo me alejo totalmente de la palabra sentimiento. El sentir, uno siente amor, uno siente cariño, uno siente, pero la equitación es mucho más tangible que eso. Eso que de las distancias se sienten. No es tanto así. Las distancias se ven y tienen número. Ese es uno de los grandes problemas de los coaches de ahora. Cuando dicen, es que llegaste muy lejos. Bueno, ¿cuánto es muy lejos? Y un vertical de 1,40 m, ¿dónde es el lugar exacto de pique? ¿Dónde? ¿Es más cerca? No. Dime dónde, con números. Bueno, pues 1,80 m, eso es. ¿Y dónde aterriza? ¿Aterriza? Bueno, sí, no. Tiene nombre y apellido. Aterriza a 2,20 m. Eso hay científicos, soy yo, que lo han descrito y que nos han enseñado. De modo que o el sentimiento, preguntarle a un jinete, ¿cómo sientes a tu caballo? Me parece que es un error. Es posible que pueda decirme más cosas si uso el verbo correcto. Descríbeme cómo tu caballo ha trabajado este ejercicio. Explícame cómo es que tú entiendes que este caballo se ha desempeñado sobre esta gimnasia. Muéstrame, háblame, relátame. Las utilizaciones de esos verbos están muy alejados de cómo sientes tu caballo. Y además transforman en preguntas abiertas. Todos aquellos que han hecho el coaching system, esto no es mío, saben claramente que las preguntas abiertas son fundamentales para la retroalimentación del jinete, la retroalimentación del jinete hacia el coach para saber realmente lo que está pensando y termina en el estado mental. Solo así puede saber el coach qué es lo que está pensando. De modo que el sentir la equitación
no es tanto. Y en el adiestramiento igual, uno puede tener una sensación de elevación, uno puede tener una sensación de suspensión, una sensación de lateralidad. Pero si uno ve un video, puede ver claramente los ángulos y puede ver claramente los niveles de suspensión. De modo que yo no uso la palabra sentir. Bueno, hay muchos jinetes, Julio Álvarez, Sebastián Donoso, Carlita Fernández, Juan de Dios Álvarez, y perdón si no les nombra a los demás, pero que te saludan, que te miran, que te observan, y sobre todo que se sienten orgullosos de tu trayectoria y de lo que has logrado hasta ahora. Y yo te veía por las pistas armando diseños, enseñando a jinetes. ¿Por qué se te metió en tu software armar pistas y ayudar a jinetes a mejorar su nivel? ¿En qué momento Jaime Morillo cambió su chip y ayudó a mejorar la equitación de nuestro país? Bueno, no fui yo. Realmente fue un gran dirigente a quien yo admiro inmensamente. Ese es Francisco Egas Grijalvo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres en su día, donde me motivó a dos cosas. Una, a seguir el coaching system y a liderar desde la federación el proceso del coaching, y la segunda, el diseño de pistas. Siempre había una limitación sobre diseñadores ecuatorianos y que necesitábamos un poco más y que participáramos, y él me motivó. Él fue quien me hizo. Yo tuve que dejar de montar por una lesión en la espalda que me tiene hasta el día de hoy sin poder montar a caballo. Y yo quería estar cerca de los caballos. Yo quiero estar cerca de los caballos. Y el coaching es una forma la más apropiada para mí, estar cerca de los caballos. Pero también cuando uno no está tan cerca con alumnos o con intereses de caballos propios, el diseñar las pistas es parte integral de la equitación y es algo que me ha gustado hacer. Me gradué hasta nivel 3 de la FEI. Evidentemente no voy a llegar al nivel 4 porque ya la FEI va a cambiar los sistemas y demás. Y al llegar a Estados Unidos, porque hoy les estoy conversando desde Estados Unidos en Wellington, donde vivo, finalmente me gradué con la certificación para diseñador de Hunter, que son las pruebas de la disciplina que más se usa aquí en los Estados Unidos. De modo que esas son las razones por las cuales llegué y esas son las razones, y esos son los productos que hoy vendo. Esos productos vendo el coaching system como profesor, vendo el coaching system como tutor a quienes profesores que quieren mejorar sus técnicas, y vendo mis servicios de diseñador. Bueno, ¿en qué momento decide Jaime Morillo viajar a los Estados Unidos? Que nos llevó como sorpresa a todos los ecuatorianos, y de pronto verte en las pistas, de pronto verte con jinetes de Estados Unidos. Por supuesto que es otro planeta, ¿no? Es otro mundo dentro de la equitación, y ver a un entrenador, a una persona con tu trayectoria y su preparación, que como te decía antes es una Biblia, ahora enseñando en los Estados Unidos y transmitiendo todo tu enseñanzas, todas tus trayectorias en un país como es de primer mundo, y obviamente que está liderando los Juegos Olímpicos y los Juegos Mundiales. Yo me dediqué a los servicios financieros dentro de las empresas de construcción. Trabajé para la última compañía que trabajé en Ecuador, que estaba encargada de la construcción, y cumplí los 10 años. Dentro de la estructura de esa compañía, todo aquel que cumplía los 10 años tenía derecho a tomar un tiempo sabático o escribir un libro o simplemente alejarse de las actividades diarias y proponer un proyecto a la compañía. Yo escogí tomar los 6 meses sabáticos y venir a Estados Unidos precisamente en la gran temporada. Aquí la temporada empieza en enero y termina en abril, y disfrutar de este tiempo. Cuando llegué aquí,
Cuando llegué aquí me presenté ante algunas autoridades de concursos y también con un colega ecuatoriano, Andrés Christiansen, que está aquí desde hace algunos años, me presentó a algunos administradores y me dieron el primer trabajo. Como diseñador. Y entonces, y luego salió el segundo trabajo, y luego me dijeron, ¿sabes qué? Pero en julio hay en Colorado. Y bueno, yo julio ya tenía que volver. Y entonces negocié con la compañía de que prolongaríamos esto por 6 meses más. Y me dijeron, bueno, 6 meses más, pero ya no te vamos a pagar el sueldo porque ya no es un sabático, sino es un permiso especial que quieres. Y luego tuve la oportunidad de hacer otro concurso en Nueva York y fui prolongado. Y bueno, y llegó diciembre y ya tenía que volverme otra vez. Y nuevamente me ofrecieron los contratos para diseñar y para dar clases hasta abril. Y entonces ahí decidí a distancia retirarme de la compañía que me había dado la oportunidad de trabajar 10 años y realmente 11 con ellos y hacer esto. De modo que yo vine por un periodo sabático de 6 meses como resultado de la política de recursos humanos de la compañía y decidí quedarme. Y bueno, pues yo tengo la suerte, porque así es, de tener un pasaporte también de americano, en cuyo caso los papeles y la razón no es un problema. ¿Y cómo le ves ahora la equitación de los Estados Unidos, que tú sabes que están permanentemente en un podium, y ahora dirigir a alumnos, dirigir a concursos y armar diseños y pistas? ¿Cómo lo ves ahora esa transición en tu vida? Bueno, es una transición que me coge tarde, no decir a la vejez viruelas, pero me coge tarde porque hay que recordar que, por ejemplo, diseñadores como Guillermo George o Guillermo Nogueira, que diseñó los Juegos Olímpicos, me parece que tiene algo más de 45 años, han diseñado concursos 5 estrellas desde muy jóvenes y yo tengo pues otra edad, de modo que me ha costado esfuerzo y me sigue costando. Es algo que es una circunstancia con la que lidio constantemente y claro, es el amor al deporte y el gusto que tengo que finalmente me da la satisfacción. Pero la transición ha sido muy dura y es contrastante porque hay gente, incluso en mi familia, que me dice, bueno, pero estás haciendo lo que te gusta. Sí, pero a ratos es más duro de lo que me gusta. ¿Extrañas al Ecuador, Jaime? Siempre le hace falta a uno el locro con cuero, ¿no? Tarde o temprano le hace falta a uno. Bueno, a todos nos hace falta el locro con cuero porque también he estado en Estados Unidos varios meses, ¿no? Bueno, algo que me ha interesado de ti y sobre todo las enseñanzas que tú puedes transmitir es fundamentalmente cómo llegar a ser un jinete de gran premio. Tú sabes que aquí en el Ecuador hay contados jinetes de gran premio y tú ves ahora cientos y varios días compitiendo jinetes de gran premio, pero en nuestro Ecuador muchísimos jóvenes que nos están viendo ahora en esta entrevista quieren llegar a saltar grandes premios y llegar ojalá a un Juego Olímpico y ojalá a un World Equestrian Games. Pero ¿cómo llegar a eso? ¿Qué nos puedes transmitir, Jaime Morillo? Es una pregunta muy difícil porque hay varias circunstancias que están de por medio. Primero, nuestro país no es un país ecuestre de alto nivel, de alto desempeño. Los jinetes profesionales que llegan, porque son solo profesionales, montan muchos caballos al día. La cantidad de concursos que hay son
también inmensos, y entonces los concursantes están constantemente expuestos a la presión del concurso, a la presión del propietario y a la presión de ganarse la vida. O sea, esas presiones son las que finalmente llegan a lo que yo mencioné antes, que es la estabilidad mental. ¿No es verdad? Luego tienen que llegar y tienen que tener un ojo muy educado para llegarle a los saltos, para encontrar los saltos correctamente. Y en Ecuador no hay ni la cantidad de caballos ni la cantidad de concursos, de modo que nosotros lo que estamos haciendo es practicando un deporte en gran medida amateur, y los profesionales que están en Ecuador tiran de una pesada carreta, porque ellos llevan un deporte profesional adelante y jalan a todos los amateurs para que suban su nivel. Las circunstancias económicas, las circunstancias políticas, sanitarias hoy en día, todas conspiran contra eso, pero los profesionales, yo me saco el sombrero de todos los profesionales que viven y trabajan en Ecuador porque hacen un trabajo muy duro. Pero en definitiva, un ecuatoriano que quiere ser jinete internacional y quiere llegar a los Juegos Olímpicos tiene que irse de Ecuador. Y tiene que irse a Europa, y tiene que irse a los 17 años y limpiar establos y ser un estudiante trabajador y montar a caballo y montar potros y correr los riesgos y destacarse. Y si se destaca y le da invierte en el trabajo y en la seriedad y en su estado físico y en su estado mental, que ya lo he mencionado varias veces, entonces pueden ir camino a mejores éxitos. Pero yo pienso que es muy difícil lograr hacerlo desde Ecuador. Bueno, y para todo efecto práctico tengo dos ejemplos bien claros. El caso de Ronald Zavala, que llegó a los Juegos Olímpicos de prueba 3 días, no estando en Ecuador. Y mi hermana Brigitte, que tampoco estaba en Ecuador, que estuvo aquí. De modo que esas son formas, son ejemplos claros de cómo hacerlo, pues. ¿Cómo se sintió Jaime Morillo cuando vio a su hermana Brigitte llegar a una Olimpiada? Porque para Ecuador fue tal vez algo que desconoce la mayor cantidad de ecuatorianos, pero sí hay una ecuatoriana que llegó a una Olimpiada. ¿Cómo se sintió su familia, sus padres, sus hermanos, al sentir y al vivir esa experiencia que pienso que es única, una Olimpiada? Bueno, es un proceso grandísimo, largo, costoso y doloroso, porque hubieron caballos de por medio que sirvieron y otros no. Ella tuvo que montar mucho y en distintas formas. Había que seguirles a los jueces para que la vieran y la conocieran, porque así es como funciona el adiestramiento, incluso el día de hoy. Y era como un gran alivio. Lo que sí te puedo decir es que las lágrimas se fueron y se siguen yendo, viéndole a mi hermana abanderada de la delegación ecuatoriana a entrar a los Juegos Olímpicos, eso sí. Bueno, tú has escuchado 1000 veces el himno del Ecuador flameando en diferentes concursos. ¿Cómo se siente Jaime Morillo al escuchar el himno del Ecuador y levantar su pecho, su corazón y su cabeza frente a esa experiencia? Bueno, te voy a decir que en febrero, me parece que fue febrero del 2017, tan pronto yo había llegado me senté a ver un gran premio. Y en puesto número 11 entró Diego Vivero. Y yo me sorprendí porque yo estaba en la tribuna y hablo con mi esposa que estaba conmigo. El Diego está participando. Para hacerte la historia larga, corta, hace 0 faltas y en el desempate les gana a todos. Y flamea la bandera y tocan el himno. Una emoción muy grande oír el himno nacional cuando no era mío, cuando no era como resultado de mi desempeño, sino de un amigo y de un colega. De modo que se puede sentir emociones. Ahí sí sentir emociones, tanto propias como ajenas. Qué bueno, y te dio ganas de cantar el himno, me imagino, ¿no? Bajito, sí cantamos. Qué bueno, Jaime, qué bueno. Y mira, yo he entrevistado a varios
habría varios jinetes como Diego Vivero, Russell Rodríguez, Daniel Zarango, bueno, mucha gente que se encuentra en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa tú cuando te encuentras con ecuatorianos en el medio de la pista? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo ya tengo el colmillo un poco largo y tengo más bien una posición paternal. Es así que ahora están aquí con nosotros Nicole Naidel, está Belén Guarderas y está desde hace algunos años Abigail Ron. Y yo me siento más como papá, aunque ciertamente no lo soy, pero yo las vi nacer, yo las vi crecer, montaron a caballo, incluso hay relaciones, algún lazo familiar. Y entonces yo sí, Belén es hija de Pedro José, Nicole es hija de Andrés Naidel y Carolina, Abigail Ron es hijo del doctor Ron, y entonces estamos siempre en contacto con las familias, de modo que mi sensación es más paternal que técnica, pero ciertamente que me preocupo de saber cómo están y de que si puedo serles de utilidad en cualquier cosa que esté a mi alcance, pues ciertamente estar a su disposición. ¿A qué te admira Jaime Morillo? Repíteme. ¿A qué jinete admira Jaime Morillo? En los años, desde los años 60, 70, 80 y 90, casi 40 años, había un jinete aquí en Estados Unidos que se llama Rodney Jenkins. Rodney Jenkins fue una estrella, capaz de ganar primero, segundo y tercer lugar en los Gran Premios. En las épocas donde estaba Joe Fargis, Conrad Honfeld, Michael Matz, Nick De Lo Joyo, estaba Katie Monahan, de los más pintados, Rodney Jenkins. Rodney Jenkins, un ganador, mentalmente durísimo, tenía un estilo muy feo, debo advertir. O sea, no es que yo hubiera querido montar como él, pero sí hubiera querido tener su tenacidad, la forma de pensar en la cara del salto, la forma de afrontar la competencia y cómo utilizar sus recursos a su favor. Rodney Jenkins, una verdadera estrella. Yo no he visto otro como él. ¿Y a qué caballo admira Jaime Morillo? Hoy día hay muchos caballos. El caballo de antes no podría saltar ahora. Y el caballo de ahora no podría saltar antes. A partir de 1984 cambió la técnica. Antes se saltaba para el palo de atrás, es decir, lo que llaman en inglés scope, la amplitud, y hoy en día se salta para el palo de adelante, es decir, el cuidado, los caballos cuidadositos, los caballos muy delicados. De modo que no hay realmente un caballo especial, pero será porque lo vi en su tiempo y yo soy un aficionado de la vieja guardia. Me voy por un caballo pura sangre de nombre Jet Run, que ganó para Michael Matz la medalla panamericana y fue el único caballo que ganó 2 medallas de oro panamericanas para 2 países, para México con Fernando Senderos y para Estados Unidos con Michael Matz. Este era un pura sangre bueno de verdad, un caballo con carácter, con sangre y con calidad. Y ese caballo me parece a mí que, en mi opinión, se gana mi corazón y creo que es el que quisiera volver a tener. ¿Cuál es la raza de caballos predilecto de Jaime? Aquel que salte bien. La raza me es totalmente indistinta. Cierto es que hay muchas sangres, muchos linajes
que tienen defectos. Unos son más duros en la boca, otros son más complicados, otros tienen mayor carácter, otros tienen problemas en el agua, otros tienen problemas de familia, llamémoslo así. Pero en la medida en que tenga calidad, si es un caballo que salta 1.10 o salta 1.50, ese es el caballo que me gusta, el caballo bueno, el caballo de calidad, el que salte bien. ¿Qué opinas de la genética? Hemos hablado varios días de entrevistas sobre la genética europea que ha generado caballos con un motor, un cilindraje, un cuadro comparativo a un Ferrari y a un caballo tal vez de otro planeta que no tiene un cilindraje igual. ¿Qué es lo que tú ves a un caballo para que forme parte de tu equipo, parte de tu entrenamiento y parte de tu día a día? ¿Sabes qué? Yo ya no soy jinete y debo admitir que de las cosas más difíciles en este deporte es armar binomios. Cuando un padre de un jinete infantil quiere buscarle un caballo al infantil, cosa más complicada, lograr hacer binomios. O un jinete amateur o una chica joven que quiere saltar de juniors a saltar pruebas mayores de unos 50. Formar binomios, de modo que la calidad del caballo debe tener características que mi jinete pueda montar. No sé si hago una analogía muy sencilla y poco relacionada, pero a mí me gusta manejar. Y si mañana a mí me dan el Fórmula 1 de Fernando Alonso, eso no quiere decir que yo pueda campeonar, porque yo no sé manejar esos vehículos. Si es que esta analogía tiene algún sentido, no es cuestión de darle a un jinete un caballo que por ganador de gran premio que sea le puede servir. Buscar y hacer binomios es el verdadero arte del entrenador. Lograr identificar las características del jinete y las características del caballo para que juntos puedan tener una experiencia feliz. Eso es lo más difícil en este deporte. Sí. Bueno, Carlos Vázquez nos dice un inmenso saludo para un gran amigo y caballero que se lo extraña acá en su país. Es un gusto escucharte a la distancia, contacto con su gran trayectoria. Nos sentimos orgullosos de que nos representes como ecuatoriano en las grandes pistas como diseñador, en eventos con grandes prestigios y con jinetes de renombre mundial. Un gran abrazo, Jaime. Gracias, mi amigo Carlitos. Caliche. Es mi amigo de la infancia, por supuesto. Él y toda su familia. Guillermo y yo somos exactamente de la misma edad. Y don Oliverio y doña Chela y todos los hermanos de Carlitos son mis amigos y a quienes quiero y respeto mucho. Así que gracias, Carlitos. ¿Qué siente Jaime Morillo cuando arma una pista y salta esa pista una de las superestrellas de la equitación? Jinetes tal vez olímpicos, tal vez de World Equestrian Games, jinetes que han ganado grandes premios, a los cuales tal vez uno los veía por YouTube o diferentes redes sociales. ¿Qué es lo que percibes tú en ese momento que lo sientes saltar tus pistas? Bueno, francamente son momentos un poco tensos, porque depende cuál fuera el comentario después. Esta pista estuvo buena, esta pista estuvo más o menos, esta pista realmente buena, o esta pista estuvo mala. Entonces, un comentario de esa naturaleza te puede acabar la carrera. Así de simple. Se me está moviendo eso. Así de simple. De modo que mis pistas han saltado, ¿no es cierto? Kent ha saltado, Laura Kraut. Bueno, ¿para qué menciono los nombres? Han saltado muchos de los jinetes porque están aquí en Florida. Y
salen de la cancha y les oyes comentar de que esta pista me ha servido mucho para este caballo, qué buena pista, esa curva interesante me gustó porque eso salté en Europa a tal fecha y me lo recuerdo bien y eso es algo que puedo entrenar en la casa. Recuerda, mandan un emisario y le dicen, pregúntale al diseñador si me puede dar el plano porque quiero armar esto en la casa. Sí, esas son todas cosas buenas. También te podría mandar un recado poco comedido y te acaba la carrera, pero son momentos tensos, pues, son momentos tensos. Claro. ¿Cuál es el objetivo de la vida de Jaime? Bueno, yo estoy viendo aquí en los Estados Unidos lo que llamarían el sueño. Estoy haciendo una porción, una esquinita de la equitación. Estoy en compañía de mi esposa. Tenemos 43 años de casados, Cristina y yo. Vivimos juntos y felices. Tenemos los hijos regados por el mundo. Mi hija y mis 2 nietas en Ecuador, mi otra hija en Panamá. Mi hijo Jaime está en Portland, Oregon, con su hijo, mi nieto, y ahora otro por venir. Sí quisiera estar más juntos, quisiéramos poder verles más seguido, quisiéramos darles un poco más de años a la equitación mientras tenga fuerza, ánimo y lo disfrute. Pero creo que mi verdadero corazón está en la enseñanza. Y mi hija Paula me decía una vez, ella es profesora, ella es maestra, graduada de la Universidad Diego Portales de Chile, y me decía, papá, tú realmente eres un profesor, esa es tu verdadera vocación. Yo no me había dado cuenta, pero le voy a hacer caso. Yo quisiera pensar de que soy un profesor, y si el futuro mío es enseñar, pues enseñar lo que sé, y aprender, ¿no? Y aprender también. Me gustaría mezclar eso con la enseñanza con el aprendizaje mío. Me gustaría mucho aprender mucho más de psicología deportiva. Psicología deportiva. Creo que hoy por hoy el estado mental del jinete tiene mucha más importancia de lo que jamás se le dio. Yes. Y pienso algo que es fundamental y tú lo debes de haber vivido, que no todo gran jinete es un gran profesor o un gran entrenador. Y no todo gran entrenador pudo haber sido un gran jinete. Porque a veces los grandes jinetes no pueden transmitir sus conocimientos, sus enseñanzas. No sé qué opinas tú al respecto. Bueno, claro. Es un caso claro, clásico que damos siempre en los cursos. Uno de los mejores jugadores del fútbol fue Maradona, pero no ha sido el mejor entrenador, ni de lejos. Y entonces eso demuestra que no porque jugaste bien al deporte, hiciste bien al deporte, te da la credencial de ser profesor. Y por eso es que en el Coaching System FEI lo que damos es método a estas personas que quieren seguir, darles método, es decir, las herramientas para que sean verdaderos profesores. Eso es absolutamente así. De modo que el ser profesor requiere de un método y de un método selectivo que produzca secuencialidad, pero sobre todo y principalmente que produzca aprendizaje. Porque no son conferencias donde un profesor entra y da ecuaciones diferenciales en un pizarrón, sale y cierra y manda los deberes. Aquí es a manera de taller. Sus alumnos tienen que sentarse a caballo y hacerlo, y hacer el ejercicio, y hacer la demanda, y hacer la gimnasia. Y eso está dado por aprendizaje. En la medida en que esos jinetes puedan cumplir con ese aprendizaje, es que la enseñanza ha valido. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer. ¿Qué recomiendas para la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres? Bueno, la federación tiene un gran reto, que es el próximo noviembre, el Campeonato Sudamericano, donde me ha brindado el alto honor de ser su diseñador y estaré allí, Dios mediante. Y la federación tiene la dura responsabilidad de llevar el deporte hacia adelante, pero el deporte tiene una tendencia a querer caer, a querer declinar, y la federación con sus planes, con sus sistemas,
con su gente, con su inteligencia, con sus recursos, con su financiamiento, tratar de mantenerlo por lo menos, sino de elevarlo. De modo que épocas muy duras para los dirigentes. Épocas muy duras para los dirigentes. Y yo creo que están valientísimos en lanzarse a hacer el campeonato americano este año. Sin embargo, tiene muchas buenas razones. Una de las razones es que no hay los Juegos Olímpicos. Hacer un campeonato de esta naturaleza en año de Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos es ir directamente al fracaso, porque las federaciones de cada país van a preferir invertir sus recursos en esos eventos panamericanos u olímpicos. Pero en este año, donde los olímpicos se cancelaron, los recursos han gastado. Por lo tanto, las federaciones bien podrían estar dispuestas en entregar sus recursos para que los equipos de infantiles, prejuveniles, juveniles y Young Riders vayan a Quito al campeonato americano. Qué bueno, Jaime. Recomendar y qué experiencia o enseñanza puedes dar a nuestros jinetes del Ecuador. Normalmente se podría dar una moraleja filosófica, pero yo solamente creo que el progreso está dado por su propio trabajo y la confianza que le debe obligatoriamente dar a su profesor, a su entrenador. Ese es a quien uno se entrega y el profesor y el entrenador le va a dar lo mejor de él o de ella para progresar. Crea en su profesor. El día que no crea en su profesor, cambie. Mientras esté con un profesor, entréguese por completo al trabajo, al conocimiento y a la estrategia. Porque la táctica es salir adelante. Jaime, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Estamos a 1 minuto de llegar a 1 hora y Facebook nos corta ya mismo. Y quiero agradecerte porque realmente ha sido muy enriquecedora esta entrevista. Muchísima gente nos ha visto. Esta entrevista va a quedar en YouTube, va a quedar grabada. Y lo más importante, que tú vas a trascender a través de la historia. Y sé que alguna vez cuando alguien te vea como Jaime Morillo, como entrenador, va a poderte ver en YouTube y va a poder ver cuál ha sido tu vida, cuál ha sido tu trayectoria y lo que has logrado a lo largo y ancho de tu trayectoria como jinete, como profesional, como entrenador, como armador de pistas y hoy por hoy dictando tu cátedra en la equitación de los Estados Unidos, que es un país de primer mundo dentro de la equitación. Gracias, Jaime, gracias a tu familia y gracias por haber fortalecido la equitación de nuestro país y sobre todo llegar al 100% en el ADN, en el corazón de nuestros jinetes y de todo el mundo que estamos al lomo de un caballo. Gracias por darme la oportunidad de conversar con ustedes. Todos los que nos han visto, ojalá no se hayan aburrido. A quienes discrepen con lo que he dicho, bien pueda. Aquí se respeta el derecho a discrepar. Y a los que quieren montar a caballo, no deje de montar. Gracias, Jaime. Una feliz noche y saludos. Gracias por esta entrevista. Fabulosa. Un placer. Un placer. Feliz noche. Gracias.